Muy bien, muy buenos días. A ver cómo están las chicas en esta mañana. Buenos días, chicas. Muy bien, buenos días, muchachos. Muy bien, y se están animando a invitar para el banquete. Tenés que ser original, ¿eh? Tenés que decir algo así como, ¿querés subirte al arca conmigo? Algo, cuidado que no te tiren un balde de agua. Muy bien, estamos pasando un lindo tiempo. Ha salido el sol en esta mañana para aquellos que no tenían fe, que decían que se iba a llover. No, tenemos un lindo día. Y vamos a seguir entonces con nuestro estudio ahí en la vida de Noé. Y vamos a orar a Dios, como hicimos ayer, nos ponemos de pie y oramos a Dios. Y te pido que te animes ahí a orar y pedir a Dios que Él hable a tu corazón. Pues, Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar en este lugar. Qué privilegio, qué bendición nos das, qué regalo de poder estar en un ambiente tan lindo donde tenemos la posibilidad de jugar, de cantar, pero también de escuchar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Tú que conoces la necesidad, Señor, de cada uno, te rogamos que nos hables. Te pedimos que tu Santo Espíritu haga una obra en la vida de cada chica, de cada muchacho en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Y vamos a ver, ayer estuvimos hablando algo del contexto. Vamos a ver si sale ahí el PowerPoint. Y estuvimos hablando acerca del contexto, del ambiente en el cual este hombre Noé tuvo que vivir. Hoy vamos a estar hablando del carácter de Moisés. De Noé, ya me está. ¿Sabe por qué? Porque viste el chiste ese, ¿no? Que te preguntan, ¿viste? ¿Cuántos animales llevó Moisés en el arca? No era Moisés, era Noé. Así que vamos a estar hablando entonces del carácter de Noé. Y te acordás en la película ayer, vimos cómo se distorsionaba el carácter de Noé, cómo lo mostraron a él queriendo matar ahí a su nietita y cómo lo mostraban como una persona cruel que no quería que se salve nadie. Él decía que los únicos inocentes eran los animales. Así que a lo único que él quería salvar eran los animales. Pero también hay algo más en la película que es medio extraño. Fíjate, ves ahí este ritual, era la forma en que se pasaba la bendición del padre al hijo, enroscándose la piel de serpiente en el brazo y ahí cuando ponía el dedo se iluminaba y entonces pasaba la bendición. Qué cosa extraña, ¿no? Que hayan elegido pasar la bendición usando la piel de la serpiente, que es el símbolo de Satanás. Pero fíjate cómo en la película van queriendo meter ahí conceptos, ¿no? Cosas extrañas. Pero nosotros queremos hablar del verdadero carácter de Noé, el verdadero carácter de este hombre de Dios. ¿Cómo era Noé? Vamos a ver entonces en primer lugar lo siguiente. Job, Daniel y Noé. 3 personajes. Y vos decís, ¿qué tienen en común estos 3 personajes? ¿Qué tienen en común? Vivieron en épocas diferentes. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que hay un versículo que los une. Fíjate, Ezequiel 14:14. Dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Ves? Está diciendo, estos 3 hombres de toda la Biblia fueron los 3 hombres que se destacaron por su justicia, por su integridad. Estos 3 hombres se destacaron. Ahora, en épocas diferentes y en situaciones diferentes. Fíjense, por ejemplo, Job. Job se destacó porque fue un hombre íntegro a pesar de los padecimientos. Claro, es fácil portarse bien cuando todo te va bien, ¿no? Es fácil ser íntegro cuando Dios te está bendiciendo y cuando estás en un buen tiempo, pero ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿Ves? La esposa le dijo, basta, Job, ya demasiado, perdiste tu dinero, tus riquezas, tus hijos y aún una enfermedad, pero maldecía a Dios y morite. Linda ayuda idónea tenía, ¿no? ¿Por qué no te morís? Ahora, Job va a decir algo ahí. Yo voy a retener mi integridad. Dice, hasta que muera voy a retener mi integridad.
Él supo mantener su integridad aún en los momentos difíciles. Y Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Es como un nene que dice, sí, recibe cuando le das caramelos. Sí, pero cuando le tenés que dar el jarabe para la tos, te cierra la boca. No. Job dice, recibiremos de Dios el bien, los caramelos, las bendiciones de Dios, y cuando Dios nos quiere dar algo que no nos gusta, no lo vamos a recibir. Es parte de la vida, dice. Es parte de la vida. Tenemos que aprender a recibir lo que Dios nos da. Y Job se mantuvo íntegro a pesar de los padecimientos. Él se mantuvo fiel a Dios aun cuando le tocó vivir situaciones tremendas. Ahora Daniel fue muy diferente. Daniel, él fue íntegro a pesar de los placeres. Claro, porque Daniel estaba ahí en el cautiverio, había sido llevado de Israel a Babilonia, y ahí en la cárcel él fue elegido con un grupo de jóvenes a los que se les iba a dar un privilegio. Iban a poder comer la comida del rey. Y sabés lo que morfaba el rey, ¿no? Y Daniel dice, no, él propuso en su corazón, dice, no contaminarse con esa comida que estaba ofrecida a los ídolos. Dice, no. Ahora, el del hombre de la cárcel, el carcelero le decía, pero escúchame, ¿vos sabés lo que comen los presos acá? ¿Vas a querer comer esa polenta? ¿Vas a querer comer poroto? No hay otra cosa, ¿eh? Y Daniel dice, yo prefiero eso en la voluntad de Dios, yo prefiero eso. Él rechazó los placeres. Quizás los amigos le habían dicho, pero Daniel, aflojá un poquito. ¿Sabés lo que come el rey? Mirá ese asadito. Un asado ahí con un buen vino. ¿Cómo vas a rechazar eso? Y Daniel decidió mantenerse íntegro a pesar de los placeres. Porque él confiaba, a su tiempo Dios me va a dar algo. A su tiempo voy a disfrutar. Estos placeres son momentáneos, pero si yo como eso me estoy contaminando, me estoy identificando con el mundo, yo no quiero eso. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dijo algo similar. Cuando Satanás le vino a decir, si tenés hambre, ¿por qué no te convertís las piedras pan? Es fácil para vos. Vos tenés poder, podés hacerlo. Jesús decía, no, yo prefiero hambre en la voluntad de Dios antes que estar satisfecho fuera de ella. A su tiempo Dios me va a dar comida. No tengo por qué buscar comida fuera de la voluntad de Dios. ¿Ves? Eso es mantener la integridad a pesar de los placeres. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. Y hay creyentes que por querer un placer ahora están vendiendo su integridad. Vendés tu integridad por poco. ¿Ves? Esaú la vendió por un plato de lentejas y lo criticamos. Es decir, ¿cómo podés vender tu integridad por un plato de lentejas? O un buen asado sería diferente. No, pero no importa, la integridad no tiene precio. Y Daniel dice, yo no la voy a vender por la comida del rey. Yo me voy a mantener íntegro porque yo espero la voluntad de Dios, lo que Dios tenga para mí. Eso va a ser lo mejor, de eso sí voy a disfrutar. Así que él mantuvo su integridad a pesar de los placeres. Pero ¿y Noé? Fíjate, Job mantuvo su integridad a pesar de los padecimientos. Daniel mantuvo su integridad a pesar de los placeres, pero fíjate Noé. Noé mantuvo su integridad a pesar de las presiones. A pesar de las presiones. ¿Por qué? Porque a Noé le tocó vivir solo como el único hombre justo en medio de una generación maligna y perversa. Y sabes, es muy difícil mantenerse fiel a Dios cuando vivís en un mundo que va en una dirección opuesta. Pero fíjate bien este versículo, es un versículo maravilloso que describe el carácter de Noé. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Para entenderlo mejor te lo voy a leer como lo dice en la Biblia de las Américas, lo traduce así. Noé, varón justo, era íntegro entre sus contemporáneos. Porque la palabra perfecto, nadie es perfecto, decimos. Pero esa palabra significa alguien completo, alguien íntegro. Y dice que Noé era un varón justo y era íntegro entre sus contemporáneos. Íntegro, ¿sabés? Vivimos en una generación que quizás es muy parecida a la de Noé. Y es difícil ser diferente.
¿Ves? Noé ahí está como ese muñequito, diferente, se distingue del resto. Pero ¿qué pasa cuando es así? Sos objeto de burlas, sos objeto del rechazo de muchos. De pronto, querer ser diferente, querer brillar en un mundo de oscuridad, hace que todos te critiquen y se burlen. No es fácil. No es fácil ser íntegro a pesar de la presión. Y por eso muchos aflojan y muchos quieren vivir como el resto, tratar de no marcar una diferencia. Tratar de que, bueno, hago lo que hacen todos. Así no se burlan, así no me critican. Y me acomodo y hago lo que todos hacen. ¿Sabes? Ahora este tiempo del Mundial me trajo recuerdos, ¿no? Y hace poco contaba en la iglesia una historia que viví ahí en el año 82. En el año 82 estaba el Mundial en España. El último campeón del mundo habíamos sido nosotros. 78 Argentina salió campeón del mundo. Y entonces este era el próximo Mundial. Y la selección argentina se despedía en un partido, como hacen siempre, para despedirse. Y habían venido 2 hombres de Estados Unidos. Y yo estaba ahí trabajando en la oficina de Palabra de Vida y alguien me dice, ¿por qué no los llevas ahí a la cancha? Porque ellos quieren ver un partido de fútbol, acá en Argentina. Y entonces ahí yo los llevé a la cancha y estábamos ahí con los 2 gringos en la cancha llena. Y ese año, el año 82, había sido la guerra contra las Malvinas. Así que ahí en medio del estadio, en medio del partido, todos empezaron a cantar. El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés. Y toda la gente saltaba. Y los gringos me preguntaban en inglés, ¿no? Me preguntaban, ¿qué están cantando? Y yo decía, chao, empecé a transpirar. Digo, acá nos matan. Los escuchan hablar en inglés y nos matan. Y no vamos a morir por la causa de Cristo. No van a matar. Así que yo le decía a ellos, shh, viste, que no hablen. Y les decía, jump, salten. Y los gringos saltaban, ¿viste? Y me decían, ¿por qué saltamos? Shh, cállate, salte. Yo decía, de acá no salgo vivo. Ahora, si yo no quería sufrir, ¿qué tenía que hacer? Saltar, hacer lo que todos hacían, saltar. ¿Sabes? Muchos creyentes prefieren acomodarse al mundo. ¿Para qué? Para no sufrir la burla del mundo, para no sufrir la presión de tus amigos. Y entonces se acomodan y hacen lo que todos hacen. Si vos querés pasarla bien, hacé lo que todos hacen. Pero Noé no, Noé fue diferente. Noé se atrevió a vivir en contra de la corriente. Él se atrevió a ir en contra, él se atrevió a marcar una diferencia. Ahora, ¿sabés? No es fácil ir contra la corriente. Hay un video que justamente lo puse en este verano y yo sé que quizás algunos lo vieron, pero hay muchos que no estuvieron en esa semana en el verano, así que lo voy a repetir hoy, porque ilustra claramente lo que cuesta ir contra la corriente. Así que vamos a ver este video. ¿Alguna vez has sentido que vas caminando en sentido contrario? Nadando contra la corriente, librando una batalla cuesta arriba. Estás tratando de caminar firmemente y hacer lo que sabes que es correcto y mostrarle a la gente el camino, mas nadie parece poner atención. Y empiezas a preguntarte, ¿vale la pena? ¿No sería más fácil unirme a la multitud? Eres golpeado y maltratado. Y finalmente te rindes. Pero cuando estás viendo siempre hacia adelante, no eres capaz de ver el impacto de tus acciones. Pues aunque no lo creas, la gente te está observando, la gente te está escuchando, está esperando tu siguiente movimiento.
el camino se puede hacer aún más difícil, pero algunas veces te ayuda a recordar que no estás solo. ¿Ves? Este video te refleja claramente que no es fácil ir en contra. Te chocas con todo el mundo, no es fácil. No es fácil ir en contra de la corriente, pero vale la pena, porque podés animar a otros a ir contra la corriente. Ahora, fíjate estas reflexiones. Quiero hacer con vos unas reflexiones, fíjate. Ahí tenemos un hombre remando contra la corriente, ¿no? La primera reflexión que todos entendemos es difícil contra la corriente. Es difícil. Yo sé, yo una vez estaba acá en la laguna cuando era consejero, me había ido con un muchacho en una de las canoas y se nos vino un viento en contra y la corriente nos llevaba para el pueblo. Y empezamos a escuchar por los parlantes que decían, 2 minutos y está el almuerzo. Y nosotros decíamos, uy, vamos, que no, nos paramos la comida. Empezamos a remar, pero nada, no podíamos avanzar. Al contrario, estábamos cada vez más cerca del pueblo. Y el muchacho me dice, ¿y si vamos a comer al pueblo? Estamos más cerquita del pueblo que de acá. Y yo le dije, ¿vos tenés plata? No, yo tampoco, vamos a remar. Dale, nos quedamos sin comida. 1 minuto y ¿sabés la desesperación? No es fácil ir contra la corriente. Y hay otra reflexión que quiero que entiendas, fíjate bien. Dice así, si aflojás, la corriente te arrastra. Si aflojás, la corriente te arrastra. ¿Sabes? Hay muchos creyentes que piensan aflojar un poco porque se cansan de estar todo el tiempo remando. Y piensan, bueno, aflojo un poco, me quedo estancado. No, jamás te quedás en el mismo lugar. Si aflojás, la corriente te arrastra. Si aflojás, te lleva para atrás. Mira, aflojás en tu comunión con Dios y el mundo te empieza a arrastrar. Es así. Aflojás ahí en tus convicciones y empezás a ceder cosas y cada vez la corriente se vuelve más fuerte. No podés aflojar en la vida cristiana, no podés aflojar tus principios, no podés aflojar en la comunión con Dios, no podés aflojar de remar, porque la corriente del mundo no para. No para, dice en Efesios capítulo 2, que el mundo está siguiendo una corriente que está impulsada por el mismo diablo y nos arrastra, nos quiere empujar, pero no podés aflojar. No podés aflojar en tu comunión, no podés aflojar en tus convicciones, tenés que mantenerte firme y tenés que seguir adelante. ¿Por qué? Porque vamos en una dirección opuesta a la de este mundo. Ayer hablábamos cómo la carne es ahí una tremenda influencia, pero hoy te hablo del mundo. El mundo te empuja, el mundo te arrastra, quiere que hagas lo mismo que todos hacen. Y estás ahí estudiando y te invitan a sus fiestas, a escuchar su música, a tomar lo que toman. Te arrastran. No les molesta que seas diferente. Les molesta, la luz molesta. Y entonces te quieres que hagas y que vivas como ellos lo hacen. Ahora, fíjate bien lo que sigue, porque esta reflexión a mí me impactó, fíjate. Si aflojás, la corriente te arrastra. Y entonces tus amigos te dicen, es más fácil dejarte llevar por la corriente. Sí, es verdad, es más fácil dejarte llevar contra la corriente. El problema es el siguiente, el problema es a dónde te lleva la corriente. Mirá. El problema es a dónde te lleva la corriente. Y ves ahí cuando estás llegando a la cascada, ahí le gritan, remen, ¿viste? Nos vamos abajo. Claro, cuando te das cuenta a dónde te lleva la corriente de este mundo, ahí te das cuenta que no querés ahí morirte, que no querés caer en esa cascada. Y ahí querés empezar a remar, pero ahí cuesta más, ¿eh? ¿Ves? Yo sé, es fácil dejarte llevar por la corriente. Pero escúchame, la corriente de este mundo te lleva solamente al pecado y el pecado te lleva a consecuencias en la vida. Consecuencias que ninguno de ustedes quiere, pero que en el momento de la tentación no las ves. Y pensás, bueno, pero solamente voy a disfrutar un buen momento. Sí, es lo que Satanás quiere, disfrutar de navegar por el río, sí, pero cuando estás cayendo en la cascada, cuando te vas abajo, ahí te das cuenta que no era bueno ir con la corriente del mundo. Te das cuenta, Noé fue un hombre capaz de enfrentar la corriente. Él fue íntegro, a pesar de la presión,
de la presión de todos aquellos que decían, Noé, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer un arca acá que el mar más cerca de donde vivía Noé estaba a más de 300 kilómetros? Noé, ¿qué estás haciendo con este barco acá? Pero Noé supo enfrentar a su generación. Y él fue íntegro en medio de su generación. Y Dios está buscando hoy a muchachos y a chicas que estén dispuestos a vivir contra la corriente de este mundo. ¿Estás dispuesto vos? A ir en contra de la corriente del mundo. Ahora, fíjate algo más que describe la Biblia en cuanto a Noé. Dice así, con Dios caminó Noé. Así termina el versículo 9. Con Dios caminó Noé. Es interesante porque esta expresión de caminar con Dios aparece solo 2 veces, de 2 personajes. Uno fue Noé y otro fue su bisabuelo. Se llamaba Enoc. Y dice en Génesis capítulo 5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, es tremenda la lectura de Génesis capítulo 5, porque Génesis 5 es un relato de genealogía, de hombres que dice que vivieron tantos años y murieron. Y murió Matusalén, y murió este, y murió aquel, y murió el otro. Pero de pronto aparece Enoc. Y te dice, Enoc caminó con Dios. Y eso marcó una diferencia. ¿Y qué más hizo Enoc? Nada más. Caminó con Dios, suficiente, y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. ¿Sabes? A mí me encanta el relato de una nenita que vuelve de la escuela dominical y la mamá le preguntó, ¿de qué personaje estudiaron hoy? Y ella dijo, de Enoc. Ah, mira vos, dice la mamá, qué bien. ¿Y qué aprendiste de Enoc? Ah, que Enoc era un buen amigo de Dios. Y le gustaba salir a caminar con Dios. Y un día caminaron, hasta que Dios le dijo, mira, Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿por qué no te venís conmigo? Y se lo llevó Dios. Y con la simpleza de una niña, ella relató lo que es la vida de Enoc, un hombre que caminó con Dios. Ahora, Noé aprendió de su bisabuelo y él también caminó con Dios. Y yo quiero llevarte a pensar, ¿qué implica caminar con Dios? 3 reflexiones que nos llevan este concepto de caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, en primer lugar, fíjate, caminar con Dios me habla de dirección. Caminar con Dios me habla de dirección, es decir, tengo que ir en la misma dirección. Yo no puedo caminar con una persona si voy para allá y el otro va para allá. No puedo, tengo que ir en la misma dirección. Tenemos que tener un mismo propósito. En Amós dice, caminarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede. Tengo que ir en la misma dirección que Dios. Tengo que ir con los mismos propósitos de Dios. Ahora, ¿te imaginás? Dios le reveló a Noé cuál era su propósito. Él dice, yo quiero un arca y quiero que aquellos que por fe quieran entrar en el arca puedan salvarse. Ese es mi propósito. Ahora de pronto Noé empieza a construir el arca. La gente se burla, la gente se ríe de Noé. Y entonces Noé dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Y entonces se le puede ocurrir una idea a Noé, ¿no? Fíjate lo que yo encontré ahí en otro país, en Costa Rica. Dice ahí el arca de Noé, un zoológico. Y entonces ahí fíjate la entrada. Ahí tenés, bienvenido al arca de Noé. Entonces Noé dice, qué bueno, ya que tengo tantos animales puedo ganar unos pesos, ¿no? Antes de que se venga el diluvio. Y entonces la gente no me critica y de pronto puedo ganar y puedo dar una explicación de para qué está este arca. Dice, qué buena idea tuviste, Noé, muy original lo tuyo. No, ese no era el propósito de Dios. ¿Sabes? Hoy hay muchos que confunden las cosas. Y dicen, bueno, tenemos que hacer un gran espectáculo, la iglesia tiene que ofrecer un gran show. No estamos llamados a eso, estamos llamados a predicar el Evangelio. Y de pronto algunos ven que toman la religión como un negocio y entonces te dicen, ya entiendo esto de la iglesia porque ganan mucha plata ahí, ¿no?
Y de pronto entonces no le podemos predicar el Evangelio y decirle, ¿para qué estamos acá? No estamos ahí perdiendo el tiempo ni estamos queriendo ganar dinero. Estamos para predicar la palabra de Dios. Estamos para anunciar un mensaje que es vital para el mundo. Porque el juicio viene y hoy es el tiempo de salvación. Y eso es lo que Noé tenía que predicar. El juicio viene, el diluvio, hoy es el tiempo de salvación. Pero jamás le iban a creer si él hacía otra cosa. No podemos olvidarnos del propósito por el cual Dios nos puso. Sabes, en el andar, en la vida, cuando vas contra la corriente, muchos creyentes parece que se olvidan del propósito de Dios. Comienzan a decir, bueno, pero puedo tener una carrera, hacer mucho dinero, puedo vivir bien. ¿Qué hay de malo en vivir bien en este mundo? Nada, nada. Siempre y cuando no te olvides que el propósito de Dios no es vivir bien. Porque vamos a tener una eternidad para vivir bien en el cielo, con comodidades, con todo lo que se te ocurra en la eternidad. Pero el propósito acá es dar un mensaje, es hablarle a la gente, el juicio viene, ¿estás preparado? ¿Entraste al arca? No te olvides, Dios va en esa dirección. Y si querés caminar con Dios, tenés que ir en esa dirección. Y si elegís otro rumbo, bueno, entonces te tenés que soltar de la mano de Dios, porque Dios no va en otra dirección. Ahora, en segundo lugar, no solamente caminar con Dios me habla de dirección, caminar con Dios me habla también de determinación. ¿Por qué? Porque cuando estoy caminando con Él voy a empezar a recibir muchas ofertas. Gente que me va a decir, pero vení para acá. Y yo tengo que preguntar a Dios, ¿Dios vos querés ir para allá? No, entonces no puedo. Si no me quiero soltar de la mano de Dios, entonces voy a tener que tener la determinación para decir no a un montón de ofrecimientos. Ofrecimientos donde te van a decir, pero podés ganar esto y podés hacer aquello y podés divertirte y podés... Sí, pero Dios no va para ahí. Y yo quiero caminar con Dios. Y caminar con Dios implica la determinación para decir no a lo que el mundo ofrece. Así que en primer lugar, caminar con Dios es ir en la dirección que Dios va. Caminar con Dios es la determinación de no soltarme de su mano, pero en tercer lugar, disfrute. ¿Cómo disfrute? Sí, porque este verbo caminar en el hebreo es el mismo que aparece en Génesis capítulo 2 cuando dice que Dios se paseaba por el huerto. Dios se paseaba por el huerto. ¿Ves? Este es el concepto. Caminar es pasear. Paseaba Dios con Noé. Caminar en este sentido de disfrutar. ¿Sabes? Algunos creyentes van pensando que la vida cristiana es una tortura. ¿Ves? Uno quiere caminar y salir a pasear con alguien con quien se lleva bien. Quizás te gustaría caminar al lado de la laguna, ¿no? Con una chica de la mano. No se puede. Yo digo, ¿te darían ganas? Sí. No vayas. Quizás decir, bueno, me gustaría salir a caminar con alguien con quien puedo conversar y disfrutar y estar ahí juntos. Pero, ¿agarrarías de la mano a tu profesor de historia para salir a caminar con él? O a la profesora de química. Ay, yo tenía una profesora de química. No. Sería una tortura caminar con alguien que me va hablando todo el tiempo de química. No quiero saber nada. ¿Sabés? Caminar con Dios no es una tortura. La vida cristiana no es una tortura, es algo apasionante. Si vas caminando con Dios, vas a disfrutar de ver la obra que Dios hace, de ver los milagros de Dios, de ver cómo Él te usa para salvar y ayudar a otros. Caminar de la mano de Dios es algo hermosísimo. No es aburrido, jamás te aburrís con Dios. ¿Por qué? Porque siempre van a aparecer cosas nuevas en esa caminata. Siempre Dios te va a enseñar nuevas lecciones. Siempre vas a vivir la experiencia maravillosa de poder ser un instrumento en manos de Dios. Y de darte cuenta de que Dios te puede usar. A vos, sí. Que Dios te puede usar. Porque no podés ir caminando con Dios sin de pronto pararte para ayudar como Jesús lo hacía.
cuando estaba el ciego y darle la vista, y cuando estaba la mujer que tenía esa angustia, y cuando había ahí un dolor, y de pronto vas caminando con Dios y vas viendo los milagros que Dios hace. Es apasionante. Yo sé, muchos quieren caminar para otro lado, ven la vida de otra manera, pero yo te aseguro, caminar con Dios, vas a disfrutar de caminar con Él. Y sabes, dice ahí, Noé caminó con Dios. Él se decidió a caminar en la dirección que Dios iba. Los propósitos de Dios son los míos, dice Noé. Él tuvo la determinación para decir, no, yo no voy a ceder ante las presiones, ante el mundo me dice, vení para acá, vení para acá. No, Dios no va para ahí, entonces yo tampoco. Pero vení, que esta noche vamos al boliche. No, yo no lo puedo llevar a Dios al boliche, no va a querer venir. Y yo quiero caminar con Él. ¿Por qué? Porque vale la pena caminar con Dios. Yo sé, vamos en una dirección distinta, pero vale la pena caminar con Dios. Después de todo, yo sé a dónde lleva la corriente. Y yo sé que quizás un rato vas a disfrutar ahí en la corriente, pero yo sé dónde termina esa corriente. Yo no quiero terminar así. ¿Te das cuenta? Caminar con Dios vale la pena. Ahora estamos terminando y ahí vemos a Noé. Vamos a ver un resumen. Noé, ¿cómo era? Bueno, en primer lugar dice que halló gracia a los ojos de Dios. En segundo lugar, que fue un hombre justo. En tercer lugar, que fue un hombre íntegro. En cuarto lugar, que él fue un hombre que caminó con Dios. Y vos decís, esto es maravilloso. Ahora, siempre hay alguien que, aun cuando un hombre es así como Noé, puede ver lo malo. A ver, siempre hay alguien que es capaz de ver lo malo en la vida de una persona. Y en la historia de Noé pasó algo así. Porque Noé construyó el arca y salieron y después siguió su vida. Pero cuando termina su vida, en Génesis capítulo 9, hay un incidente muy particular. Fíjate cómo termina. Dice ahí que Noé, dice después, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahí tenés un cuadro de Noé. Y algunos dicen, yo sabía, este hombre no podía ser tan bueno. Algo malo tenía que tener. Mirá, ahí se emborrachó Noé. Bueno, yo aprendí que no hay que criticar lo que la Biblia no critica. Dios no dijo nada de esto. Algunos dicen, bueno, es la primera vez que se menciona la palabra vino en la Biblia. Ahora que grito me ponen él. Y es la primera vez que se menciona la palabra se emborrachó. Algunos dicen que quizás Noé no conocía los efectos que podía tener esto, porque es la primera vez que aparece. Yo sé que más de uno acá va a salir re contento de decir hay que hacerle un monumento a Noé. Fue el que inventó el vino. No, yo no sé eso, no sé. Lo que estoy diciendo es que, bueno, fue un episodio particular donde dice que Noé plantó una viña, hizo jugo de ahí, tomó, se intoxicó, esa es la palabra, se intoxicó, quedó ahí. Y no estaba haciendo nada malo, no había nadie que lo estaba mirando, no estaba desnudo en una plaza pública, estaba dentro de su tienda. Pero entra Cam y fíjate lo que pasa. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y enseguida corrió, dice, y lo dijo a sus dos hermanos. Vio la desnudez y lo dijo a sus hermanos. Muchos acá quieren inventar historias de inmoralidad, que este Cam era un inmoral. No, para nada que ver. La palabra vio ahí, el doctor Reiri en su Biblia pone esta anotación. Dice que vio significa contempló con satisfacción. Y algunos dicen, ¿ves? Este Cam era un pervertido. No era un hombre viejo ya. No había ninguna satisfacción en ver su desnudez. Y entonces,
¿Qué significa? Fíjate esta frase. La caída de Noé puso en manifiesto la amargura y la rebeldía que estaban en el corazón de Cam. Contempló con satisfacción. ¿Por qué? Porque había algo en el corazón de Cam, había amargura, había enojo contra su padre por alguna razón. Y entonces cuando lo vio desnudo, no aguantó y salió corriendo a decirlo a sus hermanos. Él no vio la dignidad de Noé, él vio la vergüenza. Y lo primero que hizo es, corrió para decirlo. ¿Sabes? Si hubiera sido en los tiempos de hoy, hubiera dicho así, y Cam sacó ahí su iPhone o su BlackBerry y le tomó una foto al viejo Noé y enseguida la subió a Facebook. Y puso, acá está el viejo Noé borracho en la cueva. Y hubiera tenido 500.000 likes. ¿No? ¿Por qué? Porque Noé estaba ahí en una situación vergonzosa y su hijo lo divulgó. Salió corriendo a decirlo a sus hermanos. Fíjate esta frase, fíjate bien. Dice así, la última. Dice, la carne se deleita viendo los defectos en la autoridad, porque de esa manera encuentra razones para no obedecerla. ¿Ves? La carne se deleita. ¿Ves? Por eso dice, vio con satisfacción. ¿Por qué? La carne se deleita viendo el pecado en la autoridad, porque de esa manera encuentra razones para no obedecerla. Cambió a su padre en una situación vergonzosa, tirado desnudo en la tienda, y corrió a decirlo a sus hermanos. Sus hermanos, en cambio, vieron la dignidad del hombre de Dios. Y dice que tomaron un manto y caminando hacia atrás, lo cubrieron. Ellos veían la dignidad de su padre. Y entonces decían, hay que tapar, esto es un cuadro vergonzoso, no hay que hablarlo, no hay que decirlo, hay que taparlo. No estaban tapando el pecado, lo que estaban viendo era la dignidad de su padre. ¿Sabes que hay muchos chicos que tienen amargura en su corazón contra sus padres? Por alguna razón. La Biblia no nos dice por qué Cam tenía esta rebeldía contra su padre, pero siempre hay un motivo, ¿no? Y algunos entonces están viendo el defecto, viendo el pecado, viendo lo malo, y enseguida lo divulgan y lo ponen. Algunos tienen amargura ahí contra un pastor o alguien en una iglesia, una autoridad, y enseguida están ahí tratando de mirar a ver si se equivocan para enseguida divulgarlo. ¿Sabes? A veces nosotros en el instituto a veces le poníamos sobrenombres bíblicos a algunas personas, ¿no? Teníamos un muchacho, un amigo, le decíamos Colosenses 3:1, porque tenía un ojo que apuntaba para el cielo, ¿viste? Y entonces decía, este tiene la mira en las cosas de arriba. Y había otro que le decíamos 8:4:12. ¿Sabe por qué? Porque ahí Pedro y Juan dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no se aguantaba, él no podía dejar de decir lo que había visto y lo que había oído. Le encantaba el chisme y la murmuración, así que lo que él oía, lo divulgaba. Y ves, Cam era así, él no podía dejar de decirlo, ¿viste? Lo vio ahí y corrió a decirlo. Mira, eso revela algo no malo de Noé, eso revela algo malo de Cam. Eso revela que había amargura en su corazón. Porque la carne se deleita hablando mal de aquellos con quienes tenés un problema. ¿Sabés? No era un hombre íntegro, pero acá Cam vio el defecto y enseguida lo publicó. Hoy en día es tan fácil. Muchas veces el Facebook puede ser un instrumento para murmuración, para divulgar cosas, para contaminar a otros. Para correr y decirle a otro, ¿viste lo que pasó? ¿Viste? Cortó fulano con fulano. Sí, sabés las cosas, sabés por qué habrá sido, ¿no? No estamos llamados a eso. Y mucho menos cuando se trata de autoridades. No hables mal. No estés ahí mirando lo malo en la persona. Y si hay amargura en el corazón, quizás alguno acá tiene que tomar una decisión esta semana de arreglar conflictos con los padres.
Porque evidentemente Cam tenía un problema con Noé acá. Y quizás hay conflictos en tu corazón y vos decís, no, yo no quiero hablar de esto. No quiero hablar, lo prefiero. Pero la verdad es que la amargura crece en tu interior. Y la verdad es ahí que cuando no aprendes a perdonar, esa amargura te contamina la vida. Te estorba, no te deja disfrutar de todas las cosas buenas que Dios tiene para vos, porque estás ahí con amargura pensando, sí, pero ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué pasó esto? Esto fue una injusticia. Y te quedás ahí en esa, con amargura, con dolor en el corazón, y de pronto no podés disfrutar de caminar con Dios. El perdón es el mejor antídoto para el veneno de la amargura. Resolvé lo que haya que resolver y seguí adelante. Aprendí a ver que hay personas, mira, yo no sé si Noé sabía, si no sabía, si se emborrachó, si no... Sé algo, él fue un hombre de Dios y eso no mancha su vida. Fue un hombre íntegro, un hombre que caminó con Dios. Aprendí a ver la dignidad de las personas y no el pecado de las personas. Aquel que se deleita viendo el pecado de alguien, habla de que en su corazón está muy mal. Habla de que en su corazón hay mucha amargura. Porque si yo veo a alguien que está en una situación de vergüenza, en una situación de pecado, sentiría dolor por esa persona y oraría por esa persona y trataría de cubrir, ¿ves? De ayudar y no de divulgar la falta. La murmuración es un pecado que revela la amargura del corazón de aquel que murmura. Porque encuentra placer desparramando la basura, desparramando el pecado. Dios no va en esa dirección. Si querés caminar con Dios, nunca lo vas a encontrar a Dios divulgando el pecado. Al contrario, siempre derramando gracia, derramando perdón. No estamos acá para condenar, no estamos acá para juzgar a otros, no estamos acá para criticar y señalar, sí, porque mirá lo que hizo, no estamos para eso. Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Recibiste perdón de gracia, perdoná por gracia. Estamos acá para predicar, para hacer la obra de Dios, para caminar con Dios, en esa maravillosa aventura de ir en esta vida de la mano del Señor. ¿Sabes? Es maravilloso caminar con Él. ¿Sabes? Una vez estaba un niño caminando por un callejón oscuro y unos perros comenzaron a ladrar. Cuando terminó ese callejón, la mamá lo recibe y le dice, hijo, ¿no tuviste miedo? ¿No tuviste miedo de los perros que estaban ahí ladrando? No. ¿Por qué? Porque iba de la mano de papá. Y sabía que papá me iba a proteger. Y sabés, cuando vas caminando con Dios, le perdés el temor a los perros que ladran en el mundo. Si voy de la mano de Dios, está todo bajo control. Vamos a orar. Y quizás en esta semana Dios está pidiendo que tomes decisiones en tu vida. Decisiones quizás de cortar con cosas que te llevan con la corriente de este mundo. Quizás cortar con amistades que te están impulsando a caminar en una forma opuesta a la de Dios. Quizás de decir basta a relaciones que me atan y me llevan con la corriente de este mundo. Quizás decisiones de solucionar conflictos en el corazón. Y dejar de ver con amargura a aquel que por ahí te hizo daño. Y entender que tenés que derramar la gracia del perdón. Quizás Dios te quiera llevar a decir, tenés que ser una persona distinta, íntegro en medio de una generación maligna y perversa. ¿Estás dispuesto? Que el ejemplo de Noé sea un estímulo a nuestra vida hoy. Hoy, Señor, danos tu bendición en esta mañana para comprender tu palabra y para tener el deseo de nuestro corazón
de caminar con Dios como Noé lo hizo. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.